Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis. Nos acompaña vía Skype nuestro colega catedrático universitario Carlos Méndez, más conocido como Chingui. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Marta Yolanda. Listo Gusto para, saludarte. listo para ponerte tu sombrero de economista y catedrático universitario, ¿verdad? No, no, tengo que decir que sombrero me pongo para ver qué rol tengo que jugar en ese momento. Bueno, Carlos, vamos a que nos profundices en este análisis que compartiste en redes sociales acerca de la situación de la economía. Y solo voy a leer el título que le pusiste, que nos pareció muy interesante, porque esto no es un podría ser, sino es un es. Y este es que tú Sí, compartís es la mayoría de los sectores de la actividad económica están en rojo. ¿Cómo llegaste a sí. estas conclusiones, Carlos? Pues fíjate que, bueno, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención estudiar estos fenómenos. La verdad es que siempre ando ahí tratando de hacer ese tipo de análisis y pues no digamos con esta situación en la que estamos viviendo que es tan difícil, ¿verdad? Entonces, hace ratos que estaba esperando las estadísticas del PIB de Guatemala para ver cómo se están moviendo los distintos sectores. Y el PIB, pues ahorita ya lo reportaron para el primer trimestre, pero también está lo del IMAE, que nos dan unos cuantos días, unos cuantos meses más hacia adelante. Y entonces, analizando un poquito justamente el índice mensual de actividad económica, ¿verdad?, del país, que ese te lo desagregan en distintos sectores, me puse a ver la conducta pues, de los últimos meses en la tasa de crecimiento de cada sector. Y pues la verdad es que está crítica la situación, o sea, son 65% de los sectores están con tasas negativas, es decir, están prácticamente contrayéndose en su capacidad productiva. Entonces, eso es delicadísimo. Y son poquitos los que, digamos que, y los que están bien, en sentido que todavía están en verde, todavía están con tasas positivas, van para abajo, ¿verdad? Entonces, no pinta bien la cosa, pinta muy, muy delicado, la verdad. Carlos, ¿puedes profundizar con un poco más de detalle y explicarles a los oyentes por qué, si esto es lo que tenemos hoy, con una caída, si superando a la caída histórica del mes de abril, en el mes de mayo, el IMAE cae al 11.7%, si Sí. recuerdo correctamente? ¿Por qué? Si relacionamos la caída del PIB del primer trimestre, porque además de eso estamos hablando del primer trimestre, Carlos, y recordemos que Sí. todavía durante enero y febrero y principios de marzo todavía había un optimismo en nuestro país de que las cosas iban a cambiar para bien y que íbamos a poder progresar y más de nuestros compatriotas se iban a sumar al círculo virtuoso de creación de riqueza. Pero luego, pues, hoy nos encontramos peor de lo que hemos estado en, no sé si en toda nuestra historia eh, vivida, no voy a decir en toda la historia de Guatemala, pero sí en la historia que nosotros, la parte de la historia de nuestro país que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, si el trimestre primero, donde hubo actividad económica, los dos primeros meses cayó 1.7 el PIB, ¿qué podemos Esto es esperar? positivo. Que todavía es positivo. ¿Qué podemos esperar, Carlos, el trimestre, el segundo trimestre que ya pasó y del tercer trimestre que estamos empezando? Sí, hay que tener cuidado porque, digamos, ese retorno, esa tasa positiva que reportó ahorita el Banguat en el PIB, ya directamente en el PIB, yo le llamo, es un poco truco de cámara, y aquí no estoy diciendo que estén pues, manipulando la cosa, sino que lo que pasa es que creo que enmascara el efecto real, porque si tú ves la caída fue como de 5% en el IMAE, y lo que pasa es que digamos que el PIB trimestral que está reportando el Banguat suma los 3 meses primeros, entonces obviamente estás obteniendo el efecto positivo de enero y febrero, y digamos que entonces suaviza un poquito la caída de marzo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en cambio, si tú ya te vas ahora a abril y mayo, ¿verdad? Ahí ya estamos en tasas de negativo 10. Entonces, ahorita cuando reporten el PIB del siguiente trimestre, ahorita el segundo trimestre, que lo van a reportar en algún momento más adelante, ahí yo no me extrañaría ver que vamos a tener tasas de negativo 10, ¿verdad? Y tú no exageras cuando dices que es de las caídas más fuertes que hemos tenido.
Sí, de hecho, si te vas hasta incluso 1950 en tasas anuales, no ves una tasa, no ves ninguna tasa de menos 10 en el PIB de Guatemala. Se ven algunas tasas negativas durante el periodo armado, ¿verdad? En la guerra civil ahí hay tasas de -2, -4, ¿verdad? En el momento más lúgubre de ese periodo, pero en general, digamos que sí son caídas de 10% en un año, es terrible. Eso no lo habíamos visto. Jorge. Carlos, de las gráficas que hiciste son obviamente con los datos hasta marzo, que es lo que publicaron ahorita del IMAE. Y en marzo sí, básicamente tuvimos una quincena normal y una quincena ya bajo el COVID. Y aún así, sí, o sea, solo con esa mitad del mes se ve terrible la cosa. Sí. ¿Alguna idea de cómo esperas que salgan los siguientes meses que ya están todos bajo el COVID? Bueno, realmente más que bajo el COVID, bajo las decisiones políticas que se tomaron utilizando de excusa al COVID. Sí, fíjate que yo tiendo a hacer, digamos, revisiones periódicas de estos. Todas las predicciones es importante hacerlas, irlas revisando conforme vas obteniendo nueva data. Yo había hecho un estimado inicial hace como un mes y medio, 2 meses más o menos, y estaba un poco optimista. Digamos, había calculado una caída de 1% para el PIB total, y era un modelo sencillo. Digamos que ahí nos jugaba a favor. Lo que pasa es que digamos, en ese momento cuando lo hice, no estaba tan pesimista que iba a ser tan largo el proceso, y sobre todo con esto del semáforo veo yo que nos va a tomar 2 meses 3 meses llegar a verde, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita me cambió bastante la perspectiva en los últimos semanas y meses, el último mes más o menos, de que sí está bastante delicada la cosa. Y digamos, es decir, ya estaba delicada, pero digamos que ahorita estamos viendo que sí va a ser un gran ranazo, como decimos, de por lo menos un 10%. Entonces, ahorita ya tengo un escenario negativo en 8%. Una caída de 8% en un año, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, eso no lo habíamos visto en un buen tiempo. Ese es el escenario bastante pesimista. Tengo un escenario intermedio que está en 4. ¿Y de dónde vienen esos escenarios? En ver cómo se están moviendo cada uno de los sectores, ¿verdad? Entonces, digamos, el escenario pesimista, el más pesimista que tengo, lo único que hice fue que continué la caída de todos los sectores que están cayendo y puse prácticamente en 0 todos los que están bien. O sea, digamos, los que están regularon ahorita. Por ejemplo, el sector agrícola, ¿verdad? Está todavía en tasas positivas, que si lo ves, este tipo de verificaciones es importante hacerlas, ¿verdad? Porque, digamos, tiene sentido que el sector agrícola sea el menos impactado. Ahora, no significa que están bien, o sea, bajó de 3, 4% que estaba en crecimiento anual a 1 ahorita. Entonces, digamos, ellos están bien, pero aún así bajaron. Entonces, digamos, el sector agrícola uno puede decir, bueno, tal vez allá afuera, en el ambiente rural, donde mucha gente me dice, es que la gente no se ha detenido, ¿verdad? Es que la gente sigue trabajando. Bueno, sí, tal vez en algunos sectores, ¿verdad? Pero yo te puedo decir en carne propia que a nosotros a nivel de la industria musical se nos han caído 70, si no más ahorita, 70% los ingresos. Y eso, o sea, un ranazo, 70% no lo aguanta cualquier empresa, ¿verdad? Y el sector hotelero igual, ¿verdad? Entonces, si proyectamos cada sector, si lo proyectamos hacia adelante, de una manera pesimista, la tendencia que vemos en cada sector y colocamos un posible valor tope bastante bajo, nos da un 8% de caída en el año. Eso bajo el supuesto de que en algún momento regresemos, ¿verdad?, a la vida productiva de alguna forma y logremos que haya cierta recuperación. Pero si vamos a estar encerrados el resto del año, que no te extrañe que en algunos meses esté recalculando el pesimista hacia abajo, porque sí está delicado. Chingui, ya que mencionaste el tema de la industria del espectáculo y la música, un paréntesis, ¿qué están haciendo ustedes? Y es importante que se entienda eso, pues al fin ustedes son empresarios de la música, porque ustedes hacen música. ¿Cómo están haciendo para enfrentar estos retos? Y que sobre todo, una de las últimas cosas que vamos a ver que regresen a ser parte de nuestras vidas son los conciertos en vivo, donde esa interacción entre los músicos, entre los artistas, y esto también se aplica al teatro, esa interacción con tu público, sentir a tu público, es importantísimo. Además de eso, en el resultado de ese producto en particular. ¿Qué están haciendo ustedes para enfrentar esta situación?
Fíjate que la verdad es que, mira, a mí me gusta mucho decir que estas situaciones son, yo siempre cito a Viktor Frankl, ¿verdad? Digamos, en estas situaciones críticas uno se reinventa y uno se descubre a sí mismo y uno entiende su sentido de vida, ¿verdad? Es decir, tratar de aprender algo de una situación bastante compleja. La verdad es que tampoco quiero equiparar la situación a un holocausto, o sea, porque yo sé que, o sea, tampoco es para tanto, pues gracias a Dios, pues tenemos ahí mente y tenemos cierta capacidad para hacer algunas cosas, por lo menos en línea. Entonces, digamos, el punto es que sí, es una situación crítica. Y nos hemos tenido que reinventar, ¿verdad? Digamos, ahorita te va a dar risa, pero digamos, hemos estado vendiendo café. Es más, aquí lo tengo, no sé si lo ven en el fondo, ¿verdad? Pero estamos vendiendo, estuvimos trabajando con algunos caficultores locales y la idea fue que empaquetamos un producto, y de hecho yo elegí el café, ¿verdad? Entonces, porque yo soy bien cafetero. Y entonces empezamos a mover un poco el café. Digamos, la marca Viernes Verde, si lo vemos como una marca, tiene una conexión muy, muy importante con su público. Tenemos un público muy, muy cariñoso, ¿verdad? Que nos tiene muy en su corazón. Y entonces, usualmente muchos de nuestros souvenirs es una parte importante. Nuestros souvenirs no están en cero. Sí hemos logrado seguir moviendo souvenirs. La parte que te da risa es estamos vendiendo mascarillas de la banda con el logo de la banda. Entonces digamos que por ahí hemos logrado darle algo de trabajo a la empresa que nos hacía las camisas, porque digamos, las camisas también las vendemos, pero obviamente menos. Pero lo más interesante, creo yo, es lo que viene ahorita, que justamente esta semana estábamos en negociaciones, ¿verdad? Porque la verdad es que a nosotros nos ha pegado por todos lados, nos ha pegado por el lado de patrocinios, porque se nos han caído los patrocinios. Y por cierto, aclarar algo, esto no es queja, digamos, porque digamos, entendemos, pero como con mi hermano hablábamos, mira, pero es que realmente nosotros no somos, digamos, nosotros no somos una banda de caridad en el sentido que nos están haciendo el favor, nosotros somos partícipes de la imagen y del marketing de las marcas, ¿verdad? Entonces en el momento en que hay una situación como la que estamos viendo, donde todo está cerrado, pues la verdad es que para nosotros es completamente consistente y válido que digan, miren, ahorita realmente no necesitamos sus servicios, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos clarísimo, ni siquiera estamos molestos al respecto. Nos parece que cualquier empresa que está tratando de sobrevivir en una situación como esta, pues lo va a tener que hacer, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, dado que vienen esos ranazos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué hacemos. Y ahorita afortunadamente, salieron una serie de empresas que están activamente tratando de hacer marketing a través de las redes sociales y conciertos en línea, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos una negociación bastante bonita para hacer, de hecho, 2 conciertos en línea, streaming, ¿verdad? Y cobrados, y tenemos varias cositas ahí que estamos viendo cómo nos reinventamos. Entonces, las situaciones como estas de la pandemia creo que ha obligado a muchas empresas ahí sí que a reinventarse, ¿verdad? A buscar por dónde. Carlos, ahora felicitaciones, pues porque al fin ahorita estamos todos, nosotros también, todos estamos en diferentes barcos, como diría nuestro amigo Luisfi en su artículo de hoy, que aprovecho a recomendarles a los oyentes, pero por lo menos pensaría que en el barco en el que ustedes van es similar al barco en el que vamos nosotros, donde estamos intentando mantenernos a flote y sobrevivir. Y eso implica el ser creativo y pensar cómo aquellos que todavía tienen recursos puedes de alguna manera dentro de la competencia que hay lograr captar parte de esos recursos para mantenernos a flote mientras logramos resolver en definitiva esta situación. Sin embargo, hay muchos que ya se están hundiendo, hay muchos que ya ni siquiera van en un bote, como dice nuestro amigo Luisfi, sino van con suerte nadando con un salvavidas. Entre tus proyecciones, ¿tenés alguna que tenga que ver en lo que respecta a cuántos empleos se han perdido, tanto en la economía formal como de qué manera esto ha afectado a la economía informal? Sí, la pregunta es bien importante, Marta Yolanda, y te digo, ahí creo que lo podemos, tal vez voy a mencionar algo en relación al primer punto que hiciste. Te digo que siempre que uno hace estos análisis es importante mantener el ojo en el entorno, ¿verdad? Porque los modelos matemáticos tienden a decir una cosa, pero también es bueno estar viendo la realidad y ver si hay consistencia entre lo que te dice un modelo y la realidad. Y te digo que a mi alrededor, colegas míos me dicen, mira, cerré mi bar, ¿verdad? Cerré mi empresa, ¿verdad? Tengo colegas que incluso se están reinventando, algunos están haciendo ahorita distribución de instrumentos musicales,
a través de en línea, ¿verdad? Y los van a dejar, ¿verdad? Entonces hay muchos de mis colegas que estamos en la industria musical han tenido también que hacer un poquito parecido a lo que estamos haciendo nosotros, de ver por dónde le entramos, porque la situación está bastante delicada. Pero te digo que sí hay casos tristes de gente que sí tuvo que cerrar sus negocios, ¿verdad? Y entonces sí hay pérdidas de empleos, eso sí es, digamos que sería un poquito ciego no notarlo. Solo con que salga uno al banco o hacer algún trámite afuera, yo hoy justamente fui al banco aquí cerca de mi casa, ¿verdad? Por Cayalá, y fui contando cuántos locales habían cerrado, ahí vacíos, o sea, y es bien obvio que cada vez que tú cuentas un local vacío, ahí se perdieron no sé, 10, 15 empleos, ¿verdad? Entonces, esto creo que es bastante evidente, me parece un poco, digamos, raro que la gente piense que no estamos en una situación muy delicada. Respecto a números, sí, digamos, tengo unas estadísticas, por ejemplo, de hecho el CACIF lo publicó, ellos, digamos, hay varias organizaciones que hacen algunas encuestas y me recuerdo que sí te hablan de 104,000 empleos perdidos, ¿verdad? Y también el Ministerio de Trabajo reportaba como 170,000, porque aquí lo tenía apuntado acá, 170,000 contratos laborales suspendidos, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos datos descriptivos, tenemos una foto de lo que está pasando. Lo que faltaría es ver si logramos conseguir un poco de data para hacer algunas proyecciones pues un poquito más de largo plazo, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita tanto las estadísticas que nos reportan acá como solo abrir los ojos y ver un centro comercial te das cuenta de que la cosa está delicada. Y digamos, el otro argumento que siempre me gusta a mí contrarrestar es que usualmente argumentan que no hemos sido, digamos, que Guatemala no ha estado cerrada, no ha estado completamente en paro. Y es cierto en el sentido de que no estamos igual que Argentina, por ejemplo, que tengo entendido, ahorita cabal estaba platicando con mi estimado Zanotti, que ahí nos platicamos en línea, me dicen que tienen no sé cuántos meses encerrados, entonces, ahí sí creo que ni siquiera lo están dejando salir. Entonces sí, okay, comparado con eso, estoy de acuerdo que tal vez no hemos estado completamente encerrados, pero digamos, cuando yo hago algunas encuestas en Twitter y estas cosas, me dice que el 79% de la gente, casi el 80% de la gente, me dice, mira, yo aunque el gobierno abra, ¿verdad? No voy a salir con cautela, no quiero salir, o sea, la gente tiene miedo. Y creo que digamos, podemos debatir eso, pero creo que tiene derecho a tener miedo, o sea, es simplemente una respuesta personal, cada quien tiene derecho. Entonces yo creo que aunque las empresas estén abriendo, aunque tengamos algunos locales abiertos, cuando yo voy a los centros comerciales, yo miro los centros comerciales vacíos. De vez en cuando hay gente, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que sí estamos como que ciegos un poquito, y de hecho, Helmut Chávez, decano de la Escuela de Negocios, ¿verdad? Dijo, nadie se atreve a hablar del elefante en el salón, o sea, como que no queremos tocar este tema, y lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, sí, pérdidas de empleos hay, y por el momento andan alrededor de 100, por lo menos unos 100,000 empleos perdidos, ¿no? Y bueno, tantas cosas de las cuales podríamos conversar, pero como sabes que los recursos más escasos, el más escaso de estos es el tiempo. Algo más, Carlos, que consideras que es importante compartir con la gente, porque yo coincido plenamente contigo en que lo que tenemos que hacer es regresar a los principios que nosotros siempre hemos mencionado, y el principio es que cada quien, dependiendo de su contexto personal, tiene que decidir cómo va a enfrentar esta situación. Pero hay cosas que no podemos negar, y es que hoy la crisis económica, particularmente los más pobres en nuestro país, es mucho mayor que la crisis sanitaria, y que lamentablemente por el pésimo manejo del gobierno de esta crisis sanitaria y el abandono en el cual están los hospitales estatales, nosotros que no pasa semana que no compartamos un video donde están enfermeras, médicos reclamando que no tienen pero ni mascarillas para poder atender a los enfermos. Pero aún dentro de ese contexto, la peor de las crisis que hoy estamos viendo en Guatemala es la crisis económica. Y si efectivamente se cumplen el tal sistema de alertas o el semáforo como es conocido, tú optimistamente estás diciendo vamos a agarrar el verde en 3 meses, pero nuestro estimado es que vamos a llegar dejar el resto del año.
está tal y como originalmente lo habían planteado. Nosotros hicimos números con Jorge y lo hicimos un programa entero, bueno, no entero, pero en un programa dedicamos una gran parte a este análisis detallado del semáforo. Estamos proyectando llegar, si no en rojo, en anaranjado o amarillo al año entrante, Carlos. Y te imaginas, llegar significa quiénes van a llegar. ¿Quiénes van a lograr sobrevivir hasta el año entrante y en qué condiciones? Entonces, pues bueno, a fin de cuentas, lo importante es que aquellos que sí pueden sostener ese estilo de vida, aquellos que tienen miedo, que han sido, pues, a pesar de que la tasa de recuperación de esta enfermedad es el 99%, ¿qué significa esto? Que a donde tiende el COVID-19 es que el 99% de quienes se infecten se van a recuperar, no van a morir. Pero es cierto que con toda la forma en la cual se ha manejado en los medios de comunicación y la misma crisis sanitaria que nosotros tenemos en los hospitales estatales, es de entender de que haya mucha gente con miedo. Según el estudio de Prodatos, solo en el área metropolitana es casi alrededor del 70% de las personas que tienen un miedo terrible al COVID-19. Pero aún así, como lo mencionan, y más adelante vamos a ir nosotros a comentar este estudio con nuestros oyentes, aún así, la mayoría reconoce que sus ingresos han caído más del 60%, y estamos hablando del área metropolitana, Carlos. Entonces, sí, la situación está crítica. Nosotros no nos podemos dar el lujo, porque no vamos en yate, como diría Luisfi, o sea, no trabajamos para el gobierno, ni recibimos segurísimo nuestro cheque a fin de mes con todo lo que querramos exigir y todo lo que nuestro sindicato le ha exprimido al gobierno. Digo, no el de nosotros, porque nosotros no lo tenemos, pero me refiero a la burocracia estatal y a todos aquellos que trabajan para el gobierno, que no tienen ningún problema, tristemente, ¿no? Pero los que sí tenemos que ganar nuestro pan de cada día, ¿cómo vamos a llegar a enero? No podemos, la mayoría de los guatemaltecos, y ni siquiera estos que ahorita van en yate, los que trabajan para el gobierno, se pueden dar, y digo, estoy recordando el artículo de Luisfi, que recomiendo de nuevo, ni siquiera ellos se deberían de dar el lujo, pues al fin, de nuestros bolsillos, de los tributarios, de los que pagamos impuestos, también dependen en el largo plazo los ingresos de ellos, no de préstamos. No es cuestión de saquemos un préstamo, algún día ese préstamo habrá que pagarlo, y en el momento en que los préstamos no se paguen, ya no van a haber préstamos ni para pagarle a los burócratas. Entonces, bueno, tanto de qué hablar, Carlos, pero en fin, a lo que yo quería llegar es, de todo lo que hemos conversado hasta ahorita, ¿qué consideras importante que querés compartir con la audiencia de Libertópolis antes de que terminemos esta conversación? No, buenísimo. Mira, yo estaba analizando mucho el COVID, ¿verdad? Y te digo que, aparte, pues, los modelos que estás haciendo para estudiar el fenómeno, he platicado mucho con médicos. De hecho, tengo data de hospitales privados, ¿verdad? Tengo información, estuve en una plática muy interesante con médicos de Florida, que tengo muchos amigos que se fueron a vivir allá como médicos. Y entonces he tenido lo mismo, la data, pero también con un pie en el contexto real. Y también tengo mis familiares, tengo amigos. Ahorita, por ejemplo, acaba de fallecer la suegra de un amigo, falleció precisamente de COVID. Y entonces hay un tema ahí con el índice de fatalidad del coronavirus que creo que todavía no entendemos del todo. Sí, reconozco que hay estudios que te sugieren que es menor de 0.5, incluso, ni siquiera uno, menor de 0.5, ¿verdad? El índice de fatalidad, cuando ya tomamos en cuenta la cantidad de gente que está fuera contagiada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pareciera ser que hay un segmento de gente que es muy, muy vulnerable. Entonces, yo creo que una de las cosas que hace poquito lo puse medio en broma, pero era en serio. Creo que tenemos que aceptar que el confinamiento o las medidas que se hicieron ahorita, al final
digamos que no sabemos qué tanto lograron aplanar la curva, pues al final no tenemos el contrafactual, como se le llama, qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. Pero digamos que yo creo que ahorita lo que sí sabemos es que el efecto sobre la economía, lo que estamos hablando hoy, es bastante delicado. Y entonces yo siempre he insistido, yo lo entiendo decirlo en forma coloquial, tenemos que salir, pero tal vez no salgamos a lo pendejo, ¿verdad? Es decir, salgamos, produzcamos, vivamos, pero tomemos precauciones, ¿verdad? Porque realmente no sabemos qué puede hacer el bicho este que es mero traicionero. Entonces, digamos, muchas ciudades les ha ido como que sin nada, ¿verdad? Hay varios ejemplos de países que como que si hubiera sido una gripe normal, ¿verdad? Y no sabemos por qué en ciertas ciudades o ciertos contextos muy particulares explota, ¿verdad? Entonces, vemos, a mí me gusta decir, es muy traicionero el virus. Entonces, pero yo creo que sí, probablemente vamos a tener que salir a la vida, como yo lo estaba insistiendo en mis redes, ¿verdad? Tenemos que salir, pero sí tenemos que tomar precauciones. Yo sugeriría ser un poco cuidadosos. Yo, por lo menos a nivel personal, sí quiero ser cuidadoso conmigo mismo, porque, digamos, yo tengo una condición autoinmune, ¿verdad? Y, digamos, la autoinmunidad es un factor de riesgo en el contexto del coronavirus. Y tengo un papá y una mamá, pues, que ya son grandes, ¿verdad? Mi mamá es diabética. Entonces, digamos que yo tengo gente a mi alrededor querida que podríamos pensar que están en un segmento de riesgo. Entonces, digamos, yo tengo motivos para ser cuidadoso. Ahora, otras personas quizás tendrán menos aversión al riesgo, y entonces yo creo que tenemos que permitirle al ser humano salir y actuar acorde a su mejor criterio, ¿verdad? Tal vez esa sería mi observación, ¿verdad? Que creo que tenemos que probar algo nuevo, y es, miren, salgamos, cada quien a su mejor criterio, los que crean que se tienen que cuidar mucho, pues que se cuiden, podemos usar nuestra mascarilla, nuestro gel, ¿verdad? Probablemente las demás personas es bueno que sigan algún tipo de recomendación, pero tal vez probar ahora a ver qué pasa si confiamos un poco en el ser humano y confiamos en que la gente creo que ya tiene claro que el virus es delicado, es traicionero, llamémosle así, porque no sabemos exactamente, no es garantía que te va a matar, como tú dices, estoy de acuerdo, es traicionero, de repente sí le pega un susto, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de permitir que la gente salga, ¿verdad?, con sus propias convicciones y tomar medidas de precaución y ver, probar. Y la gente se molesta cuando les digo, miren, hagamos un experimento, pero hemos estado metidos en un experimento 4 meses. Tal vez podemos probar este otro, en donde la libertad individual de cada persona se hace responsable de su vida, ¿verdad? Esa sería como que mi observación. Carlos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Te dejaron un montón de saludos a ti, a Viernes Verde, y felicitaciones, etcétera. Así que si tenés tiempo, pues adelante, entrate a entrar a nuestras transmisiones. En Facebook es donde más comentarios has recibido, y rápidamente te comparto el Gerson de León. En YouTube dice, saludos Carlos Méndez, una marca registrada, Viernes Verde. Entonces, en fin, esos son los comentarios que te han dejado los oyentes. Carlos, gracias y hasta la próxima. Gracias, Marta, gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo.